Recording is on. Doctor, ¿podríamos enviar las diapositivas del tema 9 en diante? ¿No está? Ah, creo que no, pues este ya es el tema del... No, solo hasta el número 8, doctor. Ahora estamos en eso, pero voy a compartir. Doctor, Después. el tema 9 ya es directo para el final, ¿no? Exactamente. Estamos muy acelerados, creo. Yo digo que esta clase descansamos, doctor, un poquito. Sí, es el tema más corto que tengo, así que va a poder descansar un poquito. ¿Ya se ve lo que estoy compartiendo? Sí, doctor. Ahí vamos a hacer seguimiento entonces. ¿Ya han contestado el foro todos? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Qué es regresión? Para empezar. Volver, regresar. Volver, regresar, exactamente. Parece que han estado viendo películas. Bien, vamos a empezar la clase entonces, ya que han contestado. Vamos a hablar del tema 9, que esto ya corresponde al temario del final, así que tenemos un aula más que realizar y después creo que está planificado para el día 27 el examen, ¿no? Sí, doctor. Calendario, sí, tiene razón, 27. Muy bien, hoy vamos a hablar de correlaciones y regresiones. Este tema es altamente matemático y normalmente tiene una carga de cálculos muy elevados, así que en medicina no lo vamos a aplicar tanto. Vamos a hablar de correlaciones estadísticas, aquella relación que va a existir de dependencia o no dependencia entre dos variables, ¿sí? Si se están o no relacionando. Por lo tanto, ahí vamos a analizar un poquito de qué manera puede generarse un nivel de distribución bidimensional. Eso significa qué tan acoplado están las dos variables. Es como intentar analizar de qué manera un hombre y una mujer al hacer pareja están con un nivel de relación de dependencia o independencia, ¿sí? Entonces, o quién es dependiente de quién, y eso es lo que permite analizar, ¿sí? Si tuviéramos que analizar a una pareja, pero en este caso son dos variables. Puede ser la variable A o puede ser la variable B. Por lo tanto, cualquiera de las variables puede ser dominante y el otro el que es dependiente, ¿sí? Entonces, ese es el tipo de análisis que hace la correlación. ¿Cómo se interpretan las curvas gráficas que se van a generar? Normalmente cuando hay una relación lineal, esto genera una curva muy interesante en la que los datos se van distribuyendo como un proceso de crecimiento aritmético. Se van subiendo de forma que van coincidiendo en la línea de crecimiento normal. Gráficamente, pues va a ser una línea casi recta en función a la cantidad de datos. Todos los datos van a tener esa tendencia de hacer eso. Entonces, se va a establecer que hay una relación directa. Si es en el sentido contrario, pues la gráfica va a ir, en vez de ir hacia el lado derecho, hacia arriba, va a ir
hacia el lado izquierdo, hacia arriba. Eso es una tendencia inversa, ¿no? O negativa. Pero también hay otras relaciones que son de carácter exponencial y eso, como ejemplo para ver una situación clara en medicina, es el tema de coronavirus. Inicialmente tenemos algunos casos que parece no preocupar mucho a la gente, a la sociedad, ni a los médicos, ni a los políticos, ni a la OMS en este caso, ¿sí? Pero de repente empieza a desarrollar y a crecer exponencialmente con una progresión geométrica, ¿sí? Entonces, de 1 pasa a 2, de 2 pasa a 4, de 4 a 8, 16, 32, 64, y así va creciendo exponencialmente, que va a asustar a la gente. Entonces, ese tipo de relación es altamente dependiente y está con forma positiva, el cual va a mostrar una relación que va a causar una forma de establecer que ciertos factores condicionantes de un evento A con otro evento B se van a ir dando, ¿sí? A veces hay que buscar el evento determinado. Por ejemplo, si estamos hablando de nivel de infección, puede ser con relación a, qué sé yo, al estilo de vida de las personas, ¿sí? Entonces, algunos pueden analizar la edad con el estilo de vida para ver el grado exponencial de infección que se puede dar. Otro tipo de relaciones que se pueden dar es aquellos que están distribuidos en todo lado. No hay nada concreto. Por lo tanto, su comportamiento es extraño, raro. Y eso significa que es una muestra, un dato, un conjunto de datos que no tiene significancia. Es cualquier cosa menos lo que uno está tratando de explicar. A esas se las denomina sin relación. Significa que no tiene nada que ver. Es como decir, por ejemplo, que el coronavirus está actuando gravemente y estamos intentando relacionar, qué sé yo, con... a ver, ¿con qué podemos relacionar? Vamos a relacionar con el grado de educación, por ejemplo, ¿sí? El grado de educación que tienen las personas y el grado de infección que tiene el coronavirus. No tiene nada que ver con el otro. Tanto sabios como incultos han caído igual. No, entonces son informaciones que no tienen nada que ver. Para poder determinar eso, pues se debe trabajar en un coeficiente de correlación. Y es un indicador que va a trabajarse en función a un análisis que denominamos covarianza. Es un cálculo bastante interesante. Algunas disciplinas de ciencia exacta trabajan con esto y les encanta encontrar el factor de covariación que se puede dar en dos variables. Entonces, se trabaja con este denominado covarianza para poder relacionar con la relación cuadrática que se puede dar de ese tipo de análisis que se va a dejar. Por lo tanto, nos va a dar un reporte interesante de estos datos. Es una fórmula bastante engorrosa de trabajar. Normalmente esto se lo diseña en la computadora y está. Está el SPS, está Statistical, está SAS, que es el sistema de análisis estadístico, quienes ya tienen diseñado estos como para poder trabajar. Pero manualmente esto es la fórmula como debe trabajarse. ¿Qué nos va a dar para hacer interpretación? Pues si el valor de R saliese mayor a 0,
Estamos hablando de una correlación lineal positiva. Eso significa que su valor sube dependiendo al factor de la otra variable. Pero si la relación es menor a 0, por lo tanto, vamos a decir que es una correlación negativa. Si sale exactamente igual a 0, significa que no existe ninguna relación entre esas dos variables. Entonces, ese coeficiente nos va a permitir analizar esa situación. El coeficiente de correlación para datos agrupados es parecido. Se tabla con la tabla de distribución de frecuencias. Se usa la tabla de distribución de frecuencias para buscar las frecuencias, las marcas de clases, y con toda esa información se vuelve a hacer el trabajo parecido al anterior, que es para datos no agrupados, y esto para datos agrupados es la misma situación. La interpretación sigue siendo la misma. Para fines prácticos, se ha intentado hace tres años atrás, casi 4 años. Se ha hecho un trabajo junto con el Departamento de Psicología de la UPAL, que ustedes lo conocen con qué nombre, Gabinete Psicológico, alguna cosa así, ¿no? Donde un gordito trabajaba antes. Rommel. ¿Se acuerdan del señor? ¿O no lo han conocido? No hay conhecido ainda. Creo que no, doctor. Pero tampoco han visto el Departamento de Psicología, ¿no? Raros han estado ustedes de pandemia, Dios mío, caramba, yo creo que pasa muy rápido el tiempo. Pienso que ayer nomás han sido las cosas. Bien, prácticamente hace 2 años, con ese departamento y la materia de bioestadística y biofísica, se hizo un análisis de correlación para poder ver el grado de relación que puede haber en 50 estudiantes, la nota que sacan en la materia con respecto al coeficiente intelectual que se establece en ese departamento. O sea, hay un test que cada estudiante responde, y de ese test se calcula ese coeficiente intelectual. En español se llama IQ, pero ustedes lo pronuncian IQ. Lo conocen, ¿no? ¿O cómo lo llama el coeficiente intelectual? Sí, doctor. Bien, entonces, esos dos datos se ha ido relacionando para cada uno de los estudiantes para ver qué nos puede reportar esa información. Se ha hecho los cálculos respectivos, la relación contrastual de coeficiente intelectual con las notas de biofísica y bioestadística, y pues nos ha dado una especie de tablas en la que podemos sacar un nivel de interpretación. Por ejemplo, en la gráfica que estamos viendo, quienes han tenido un coeficiente intelectual entre 86 y 90 han sacado notas entre 19 y 26. ¿Ya? Entonces, son inteligentes, pero algo ha pasado. Y de esos son 5 personas. Los que tienen un coeficiente bastante óptimo, 101 a 105, han sacado una nota de 51 a 58. ¿no? Y son solo 2 personas. O sea que esta tablita me permite centralizar y observar el comportamiento de un conjunto de datos para poder ir explicando qué está aconteciendo con la relación de 2 variables en la que podemos estar indicando qué pasa con los estudiantes que han ingresado a medicina e intentan estudiar medicina y escapando de los números. ¿Sí? Entonces, podemos sacar unas conclusiones. Voy a volver a repetir estos datos para el próximo semestre para ver si ha mejorado, si ha mejorado o no con respecto a las nuevas generaciones.
Y el nivel de interpretación correspondiente me va a botar y esto tiene una explicación técnica. No vamos a llegar a hacer este tipo de cálculos, pero es simplemente para mostrar lo que podemos hacer. El otro tipo de análisis es la de regresión. Por lo tanto, algunos han dicho que es volver. Entonces, vamos a volver a algún lado, a otra vida también. Vamos a hablar como un proceso estadístico, aquella forma de estimación de relación también entre dos variables. Esto va a ayudar a entender el tipo de dependencia que también pueden haber entre dos variables. A lo mejor también existe independencia. Esto pues nos va a hacer una especie de predicción y previsión del comportamiento de un conjunto de datos sobre lo que quisiéramos analizar. Y para eso existen diferentes modelos de regresión. Y normalmente las más utilizadas son el modelo de regresión lineal, que es una fórmula matemática simple donde tenemos las variables y con la adición de un factor de error. Ese factor de error es calculable. Así que ese modelo matemático es de fácil aplicación. Pero hay regresiones que no son lineales y de esas vamos a tener los que con mayor frecuencia se dan. Pueden ser a nivel lineal, pueden ser a nivel logarítmicas, pueden ser modelos inversos, pueden ser cuadráticas, cúbicas, a lo mejor de potencias, o es un modelo compuesto o de curva S, que no lo hemos visto al principio. Puede ser un modelo de crecimiento o puede ser un modelo exponencial. Para cualquiera de esos hay una fórmula con la cual se puede trabajar. Entonces, todo esto implica la forma en cómo debemos trabajar. Esto se hace en especialidades médicas, no en pregrado. Y dentro de las especialidades médicas van a estar, por ejemplo, neurología, ¿ya? Si hacen una subespecialidad dentro de la neurología, van a trabajar con modelos matemáticos muy interesantes para poder establecer ciertos niveles y patrones de conducta que se van a generar cuando afectamos áreas específicas en el cerebro, ¿no? Entonces, cuando uno tiene que hacer una cirugía, tiene que tener la total certeza de que al entrar en cierta área hay probabilidades de afectar varias cosas, ¿sí? Y uno tiene que estar consciente de que esas afectaciones se den o no se den y las probabilidades de cálculo se van a dar con modelos matemáticos. Ese, así de sencillo, es el tema. No vamos a entrar a cálculos ni esperar que podamos trabajar en ese nivel, pero que tiene niveles de interpretación es lo único que necesitamos saber para poder entender la dinámica de esta materia. ¿Ok? Entonces, ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer. Hay actividades que se tienen que hacer durante todo el aula y eso ustedes ya lo van a manejar como ya saben, ¿no? El día de hoy, doctor. el día de hoy solo 33 personas han participado. Estoy mencionando esto porque veo que mucha gente después dice, pero yo he estado en el aula y estoy identificando quiénes están en el aula. Bien, ok, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Empecé un poco tarde y o sea, no fue mi culpa tampoco, porque ingresé y se volvió a salir. ¿Quién? Yo, Karen, ¿Y por qué entras y te sales? es que no soy yo, es mi internet. Y Ah, hace unos 8 minutos nomás, casi al final de la explicación. ya no te preocupes, entendemos lo que es la inteligencia artificial. Nos hace jugadas malas.
Pero estás en aula, no te preocupes, estás contabilizado para mis registros. Bueno, doctor, gracias. Bien, Doctor, ¿va a subir la carpeta de las diapositivas? voy a hacerlo después de terminar la presentación, ¿ya? Para que tengan, también voy a poner una nueva carpeta para que tengan ustedes. Ok, si no hay más consultas, pueden desligar y hasta acá sería nuestra videoconferencia. A menos que quieran preguntar algo. Ok, doutor. No, doctor, chao, chao. Hasta Está bien, doctor. Gracias. Muy bien, entonces nos vemos en la siguiente aula. Doctor, ¿las notas de práctica ya lo va a subir al sistema? Están en el sistema, solo que los del DARA, que son los encargados de validar las notas, tienen un orden para hacer, ¿ya? Y dependiendo al tipo de trabajo que más les cargan los de la OPAL, entonces a veces no dan abasto para poder atender, ¿no? Hay reuniones, estoy en reunión, más tarde se lo voy a ver. Entonces, espero que ya para hoy esté saliendo, porque eso dijeron, hoy va a salir. Ya, doctor, gracias. Ok. Gracias, doutor. Tenga buen día. Igualmente, Hasta luego, doctor. Chao. hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Chao, chao, chao.